Hay políticos o activistas que hacen comunicación, nada más natural, en una sociedad en donde además se ha diversificado las herramientas de comunicación, como ocurre justamente con las redes sociales. Pero eso no es periodismo. Es, sin duda, una forma de comunicación que busca persuadir, que con mayores o menores parámetros de la ética buscan también la exhibición del adversario. Estos parámetros de la ética generalmente son transgredidos porque se difunden dicterios, insultos, informaciones falsas y todo en aras justamente de trascender en esos espacios de comunicación la litis política que llega a dirimirse de distintas maneras, entre otras en los procesos electorales. Menciono esto porque, por supuesto, abundan esos espacios de comunicación cuando existen esos procesos electorales. Incluso ahora mismo, rumbo al 1 de junio, con la destrucción, por un lado, del Poder Judicial de la Federación y la elección de jueces, ministros, y en esa perspectiva, desde luego que se llegan a difundir distintos datos que resultan falsos, perfiles que también resultan falsos, o incluso ni siquiera contenidos como estos en los que una candidata magistrada o ministro o jueza puede expresar en su cuerpo la única forma de comunicación para tratar de persuadir. El caso es que todos esos mecanismos no son periodismo. Periodismo es aquello justamente que intenta alejarse de esa litis política entre los principales actores y en consecuencia también orienta sus contenidos fundamentalmente a quien detenta el poder, sea del signo ideológico que sea, porque tiene como encomienda la evaluación de las políticas públicas que se ejercen solo así, es decir, estando en el poder. Periodismo que se respete es justamente el que a través de sus herramientas de comunicación, reportajes, entrevistas, crónicas, ensayos, muestra las falencias de esa administración pública y en consecuencia los retos que esta misma tiene. Lo contrario es propaganda. El aplauso, aún sobre la base de decir hay que reconocer, eso implica también un ejercicio de la propaganda. Pero no solo sucede en el gobierno. Ustedes han visto que en Etcétera hemos difundido una y otra vez a todos aquellos farsantes de la 4T. Esto también incluye a activistas y políticos que haciendo comunicación pretenden hacer periodismo y así también difunden dicterios, adjetivos, noticias falsas. Pero esto, como les dije ya en algún momento, no se trata de huevos tibios, no. Se trata de elegir la actividad que uno ha planteado, incluso para la vida misma, como es el caso de los integrantes de Etcétera, que se proponen hacer permanentemente periodismo. Ya hablaremos, por supuesto, de algunos espacios aquiescentes con la oposición como parte también de una industria en donde lo que menos importa es la información. Lo que sí podemos en estos momentos hacer o hablar, luego de que en efecto, pues dentro de las interacciones que yo llego a tener en las redes sociales, alguien me advierte justamente de Polemón. Imagínense ustedes estos espacios que el gobierno ha generado para justamente atacar a políticos, a intelectuales, académicos, a periodistas, también los ha creado para cuestionar a medios de comunicación. Y esa ha sido la función que tiene Polemón, que como ustedes saben, acude al nombre de uno de los alumnos de Platón que, habiendo tenido mucho dinero, abandonó
toda la opulencia para llevar a cabo una vida de austeridad. Y con esas formulaciones primitivas, elementales, pues ha existido justamente este medio de comunicación para prevaricar, para hacer propaganda y para cuestionar, como he dicho, a los actores políticos que difieren de los gobiernos de la 4T y de los periodistas que, al hacer el ejercicio antedicho, el que les he comentado a ustedes, pues en efecto los convierten los gobiernos autoritarios en sus propios enemigos. Eso es Polemón, justamente un espacio que ha, digamos, dedicado buena parte de sus misiones, porque esto lo alienta el gobierno federal naturalmente, a difamar a Enrique Krause, hacerlo con Héctor Aguilar Camín, hacerlo con Carlos Loret de Mola, con Latinus y también con etcétera. Esa es su función. No les importa, como dije al principio de esta categorización, la verosimilitud de la información, la objetividad de la misma. Les importa descalificar a la fuente emisora de el dato, el reportaje, la entrevista, que justamente cuestiona las fragilidades, les decía, de las que es, desde luego, una exhibición que hacen los medios de comunicación del gobierno federal. Entonces, esa es la intención de Polemón. Por eso, por ejemplo, para la revista Etcétera, es una prenda de orgullo las veces que ha sido mencionado por este tipo de espacios propagandistas con la supuesta intención de contradecirnos o desmentir una información de la que nosotros siempre nos hemos sentido orgullosos, la que sea, la que ustedes consideren. El amplio abanico, heterogéneo abanico y la larga trayectoria de tantos años, de casi 30 años, de la revista Etcétera, me impide siquiera sintetizar algunos de los elementos que han caracterizado a nuestra publicación. El caso es que junto con esos dicterios que dirigen en contra de todos estos personajes que les he dicho, recientemente y de manera señalada, como ocurre con ese tipo de medios de propaganda, con los adversarios que delimita el gobierno, Raimundo Riva Palacio, Ricardo Salinas Pliego, Latinus, etcétera, etcétera, pues es ahí donde van orientando sus propias armas, digámoslo así. Y por otro lado, desde luego, también la pieza de propaganda a la que se dedican asiduamente, es decir, a promover los aplausos en favor de Claudia Sheinbaum. Si ustedes hacen una revisión puntual de su cuenta en Twitter o en Facebook, en su propia, digamos, plataforma de comunicación, la que ustedes quieran, pues aquí estoy revisando cómo pues ocupa el 80% del conjunto de la información, los aplausos a Claudia Sheinbaum y el porcentaje restante al denuesto al que ya me he referido. Esa es permanentemente la función que tiene Polemón para aquí en lo interno, digamos en el país, potenciar a la presidenta y de manera internacional, pues siempre mostrándola como una gran estadista, etcétera, etcétera, lo que ustedes conocen, en particular la relación que tienen los gobiernos mexicanos y de Estados Unidos. Es importante señalar todo esto en estos días en donde hay mucho mayor, digamos, tranquilidad y capacidad en tiempo de reflexión, porque es lo que potencia, es lo que a ustedes que me están viendo en estos momentos, les, digamos, genera un panorama en donde pues les queda más claro o muy claro que en efecto existen medios de comunicación propagandistas del gobierno que no son periodistas, medios de comunicación, digamos, opositores que no son periodistas, medios de comunicación que tienen activistas y políticos que no son periodistas, y medios de comunicación que hacen periodismo y en esa tesitura cuestionan al poder y desde luego también lo llegan a hacer como lo ha hecho etcétera y a ustedes les consta con la propia oposición.
porque en efecto el valor supremo al que nos debemos los periodistas o los medios de comunicación es la verdad, digamos, en el registro de las propias noticias, y esa es la enorme, la gran diferencia que hay entre cualquier medio de propaganda y nosotros, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.